qué consiste la etapa 3. Miren, la etapa 3, cierren los micrófonos si los dejaron abiertos, revisen y cierren. Revisen su micrófono y cierren. La etapa 3. Miren, a ver, revisen y cierren. Y si me tienen que cerrar, a mí me cierran y me abren otra vez el micrófono, no importa. Bien. Entonces, miren, la etapa 3, nosotros lo que vamos a ver es el diseño de la investigación. El diseño de la investigación recoge muchísimos elementos, de los que yo aquí le pongo 3. El diseño experimental, la metodología y el diseño no experimental. Fíjense una cosa. El trabajo que ustedes van a realizar al final, su tesis, va a tener un diseño experimental, no importa la carrera que usted esté cursando ahora. Ustedes van a hacer una tesis con un diseño de investigación experimental. Por eso los elementos que yo voy a trabajarle a ustedes hoy aquí, básicamente están dentro de lo que es el diseño experimental, que son estos que están por aquí: la población, la muestra, los métodos, las técnicas y los instrumentos para la recolección de la información. Vamos a ver un poquito también la metodología, no mucho detalle. Vamos a ver método, pero no con mucho detalle. Y vamos a ver en concepto solamente lo que es un diseño no experimental, porque ustedes no van a realizar una investigación con un diseño no experimental. O sea, ustedes van a ir al campo de trabajo y van a ser los protagonistas de sus investigaciones. Por eso yo no voy a trabajarle esto más que en concepto. Y de aquí, del diseño experimental, le voy a mostrar estos elementos: la población, la muestra, los métodos, un poquito metodología y las técnicas e instrumentos. Entonces, vamos con los detalles. Vamos con los detalles. Esto se cambió de lugar. Vamos a ver, un experimento. Cuando nosotros, si fuéramos a definir lo que es el concepto experimento o experimental, aquí hay dos conceptos, uno que es simple y otro que es un poquito más científico. Una persona que lo lea aquí, este concepto de experimento, cualquiera. Ok, maestra. Tomar una acción y después observar la consecuencia de una acción. Eso es un experimento. Un estudio de investigación en el que se manipula deliberadamente uno o más variables independientes, supuestas causas, para analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos dentro de una situación de control para el investigador. Muy bien. Fíjate que hay dos conceptos sobre lo que puede ser un experimento, una un tanto científica con sus términos y otra un poco más llana, más sencilla. Cuando hablamos de experimento, hablamos de tomar una acción y después observar las consecuencias de esa acción. Por ejemplo, cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción de ese hecho, nosotros estamos haciendo un experimento, estamos mezclando, ¿verdad?, las sustancias químicas, y luego vamos a ver qué pasa con eso. Pero también cuando nosotros nos cambiamos el peinado, nos ponemos un tinte, nos recortamos y vemos el impacto que eso puede provocar en nuestros amigos, o sea, esa transformación, eso también es un experimento. Entonces, el trabajo que ustedes van a realizar, yo les decía, que es un trabajo que va a tener una metodología, un diseño de metodología que será experimental. Pero también hay diseños que son no experimentales y aquí vemos la diferencia. En la investigación experimental, que es la que ustedes van a realizar, se manipulan las variables, o sea, las causas, y se analizan las consecuencias. Entre tanto, que en la investigación no experimental, las variables, o sea, la causa, eso no se manipula. Y no hay una intervención directa del investigador. Cuando la investigación hace referencia, está bien, a un diseño experimental, usted es el protagonista de su investigación. Ustedes son los actores principales allí. Ustedes están
trabajando en un campo literal de investigación. Pero cuando la investigación tiene un diseño no experimental, no hay una intervención directa de ustedes. Se puede quedar todo en teoría, todo en papeles. Se puede quedar todo de manera teórica. Entonces ahí está la diferencia. Ustedes van a hacer un trabajo de campo, un trabajo experimental, una investigación con un diseño experimental. Ahora bien, como va a ser un trabajo experimental, hay algunos elementos que van a ser importantes aquí. Por ejemplo, vamos a ver solo dos, o tres me parece. Tenemos primero la población. En una asignatura que se llama estadística del área de las matemáticas, ustedes han visto mucho lo que es esto de población, de muestra y ese asunto. Aquí no vamos a profundizar mucho, no, solo vamos a ver conceptos, porque de eso se trata. Pero en la medida que ustedes vayan a realizar su trabajo, ustedes van a tener que hacer unos asuntos de cálculo matemático donde esas bases ya la van a necesitar. Si no la han dado, me imagino que la van a dar prontamente. Entonces, cuando hablamos de población, nos estamos refiriendo a los sujetos u objetos del estudio. Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Entonces, ¿qué es la población? En una investigación, ¿qué puede ser la investigación? ¿Se refiere a sujetos? ¿Se refiere al objeto de estudio? Díganme ustedes, ¿qué pueden entender por población? Estamos haciendo una investigación, ya tenemos un tema, un planteamiento de problema, población. ¿Qué es en nuestra investigación? Vamos a ver. Dele, Manuel, que tiene la mano Profe, levantada. la población, sí, está bien, gracias. Uh-huh. Hablando al respecto de la investigación, cuando hablamos de población se refiere al sujeto a donde nosotros iríamos a buscar dicha información, a esas personas donde vamos a ir. Excelente. La población pueden ser personas. ¿Quién más? En Morelia. Morelia. Adelante. Sí, maestra, yo entiendo que la población vendría siendo el campo de estudio de lo que vamos a investigar. Puede ser persona, como usted acaba de decir, también puede ser muestras de laboratorios, entre otros. Pueden ser personas. ¿Hay alguna otra mano levantada? Graviela Constancia. Adelante. Adelante, Gabriela. No, ya me lo dijeron, la población, sobre la población. Ok. ¿Hay alguien más? Sor Ángel. Sí, profe. Uh-huh. También, como usted dijo, puede ser objetos. Si vamos a investigar en un colmado, vamos a decir, o un supermercado, cuántas botellas de agua se venden en un año, en meses. O sea, también pueden ser objetos, personas, y como dice la compañera, pruebas de laboratorio, etcétera. Muy bien, eso es lo que quería escuchar. Ya ustedes lo dijeron, ya lo dijeron. Pueden ser personas, pero pueden ser cosas también. Todo dependerá de qué es lo que yo estoy investigando, de dónde yo estoy investigando. Eso dependerá entonces para hacer referencia a la población. Si yo estoy investigando electrodomésticos, los abanicos, entonces mi población son 50, 60 abanicos. Si estoy investigando la botellita de agua en el supermercado, esa es mi población en ese momento. Si estoy trabajando entonces con personas, esa es mi población. Con animales, esa es mi población. Con plantas, esa es la población. Hace referencia a los sujetos o a los objetos del estudio como tal. Y que esos sujetos, objetos, pues tienen que tener una serie de especificaciones. Eso es población. Y la muestra más sencillo todavía, más sencillo para entender, porque la muestra es un subgrupo de la población, es un reflejo fiel del conjunto de la población. Es una partecita que yo tomo de la población, una muestra. Si yo tengo, por ejemplo, 50 sillas y el presupuesto yo tengo para hacer esa investigación no me alcanza para trabajar con esas 50 sillas,
Yo lo que hago es que cojo una muestra de 5 sillas. ¿Entienden? Sí, profe. La Sí, muestra es profe. un subgrupo de la población. La población, ¿verdad? Es todo como lo macro, lo grande, pero al final yo tengo que reducir la población a una muestra. Pero para yo reducir la población a muestra, eso no es que yo digo, bueno, sí, voy a coger 5 sillas ahora de las 50. No, ahí tengo que aplicar una fórmula y un cálculo matemático que ustedes lo van a ver más adelante. Aquí no lo vamos a ver porque eso no nos compete ahora. Pero cuando ustedes tengan esa parte del trabajo, de la población, de la muestra, ustedes van a ver que ustedes van a necesitar asesoría de una gente que sepa de estadísticas para enseñarle a ustedes cómo sale la muestra de la población. Aquí nosotros lo vamos a hacer así por tanteo, digamos, pero así no es que se hace, para que lo tengan claro. Pero lo que nos interesa aquí en la materia es que ustedes sepan definir, o sea, diferenciar una cosa de la otra y que en su trabajo ustedes van a trabajar con muestra, no con la población directamente. ¿Ok? Entonces ahí en esta imagen básicamente queda explicado la diferencia. Vamos a ver un poquito también métodos. Cuando hacemos un trabajo de investigación tenemos que circunscribirnos a un método. Entonces, nosotros tenemos 2 métodos que son los métodos por excelencia en metodología de la investigación o en ciencia básicamente, que son el método deductivo y el método inductivo. Es muy probable que en otras asignaturas ustedes hayan visto, incluso con ejemplos y haciendo dinámica bien bonita, de lo que es deducción e inducción. Entonces, aquí yo le voy a explicar un poquito con esta lámina, me parece. Sí. ¿Qué es el método deductivo y qué es el método inductivo? Cuando hablamos de método deductivo, dice aquí, que parte de premisas para llegar a conclusiones lógicas. Por ejemplo, la premisa 1, todos los hombres son seres vivos. Entonces, Albert Einstein es un hombre. En conclusión, Albert Einstein es un ser vivo. Entonces, cuando hablamos de método deductivo, estamos hablando de que nosotros vamos de lo general a lo particular, que partimos de lo más amplio para llegar a lo más simple, a lo más pequeño. Todos los hombres son seres vivos. Ok. Entonces, Albert Einstein es un hombre, vamos reduciendo un poquito más la premisa y al final concluimos en que Albert Einstein es un ser vivo. El método deductivo va de lo más grande a lo más pequeño, de lo general a lo particular. Entonces, el inductivo es lo contrario. El inductivo es lo contrario. Va de lo más particular a lo más general. Dice que parte de observaciones para llegar a teorías. Por ejemplo, observación 1, se observan los perros. Hay un grupo de perros ahí y se observan. Entonces, los perros mueven la cola. La teoría entonces es que todos los perros del mundo, habido y por haber, tienen que mover la cola. Pero yo comencé observando un grupo de perros pequeño, considerable, y me di cuenta que ese grupito movía la cola. Entonces, a raíz de eso, yo puedo decir que todos los perros del mundo tienen capacidad de mover la cola, porque el método inductivo va de lo más particular a lo más general. En eso consiste. Entonces, Profe, hay una diferencia ahí entre los dos y es bueno que ustedes la vayan teniendo clara, díganme. profe, para decirle que ese método inductivo es más usado y es porque, por ejemplo, sale una nueva enfermedad o un virus, por así decir, y se toma ese de muestra y si se ve otro más adelante, se sigue tomando y de ahí entonces se hace como una pequeña comparación. Y si, por ejemplo, sigue aumentando, entonces en ese caso siguen poniéndolo y lo van agrandando Generalizando. o globalizando. Exactamente, generalizando. Es correcto, me gusta ese ejemplo, qué bueno. Es bueno que ustedes vayan haciendo sus propias asociaciones para que estos conceptos lo puedan ir entendiendo, porque yo sé que a veces uno va muy rápido explicando cosas, diciendo cosas, pero esto, por ejemplo, esto que hemos visto en la materia, estos conceptos, usted tiene que manejarlo así, al dedillo, pronto. Entonces, para eso hay que hacer un ejercicio mental
de asociar, si es la forma en la que usted aprende, de relacionar, de pensar, de buscar, pero que al final se le fije, se le quede. Entonces, esto yo le decía, esos son los métodos por excelencia en ciencia. Deductivo, inductivo, método científico. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Entonces, en esta investigación que nosotros estamos haciendo y en la que ustedes van a hacer en su tesis, ustedes tienen que explicar cuál es el método que están utilizando. Si es el deductivo o si es el inductivo. Uno de esos dos. Que como le dije, eso es la excelencia. Por lo general es uno de los dos. Sobre todo en el tipo de trabajo que ustedes van a hacer, que son tesis, investigaciones profundas, pero que no van a tener, digamos, una repercusión tan global, ¿no? Entonces, aquí en el trabajo que estamos haciendo, tienen que explicar ustedes cuál es el método que se está usando. Si es inductivo, si es deductivo. Y el planteamiento del problema es que te dice a ti básicamente cuál de los dos. ¿Cuál de los dos? Entonces, esto es bien bonito, esto es bien interesante. Miren, ¿queda clara la diferencia entre el método deductivo e inductivo? ¿Queda clara? Ay, Dios mío, Sí, un poco. Hanna. Profe, puede activar su micrófono. Sí, lo que pasa es que estoy resolviendo aquí un problema, espérense. Denle un momentico a la profesora. La profesora, usted sabe que tienen su muchachito. Déjenle tranquilo un rato. Mientras tanto, vayan usando los ejemplos que se han dado. Jorge, tú eres el asistente, voy hablando. Ay, Dios mío, sí. Eso es así. Pero en fin, estamos aquí, ¿verdad? Sí, Aquí. sí, sí. Queda claro esto del método deductivo inductivo. Anoten por ahí ese asunto si no le queda claro, para que después ustedes vayan buscando y puedan entender eso bien, porque a veces uno se confunde. Dice, ven acá, la profesora dijo, yo una vez aprendí eso, sí, en una materia de deductivo e inductivo, pero no me acuerdo de eso, ¿no? Para nada, en definición no me acuerdo de eso. Pero es importante que ustedes busquen la manera de que eso se les fije, porque eso lo van a ver siempre. Bueno, ahí empezó la fiesta. El video se queda por ahí, profe. Que guarden el video. Exacto, también. Y hay muchos videos en YouTube, por ejemplo, que usted, si no entiende una cosa, hay muchos maestros que se han dedicado como a eso y suben videos bien explicativos de términos y de cosas que uno aprende mucho por ahí también. Es un recurso que uno puede utilizar. Fíjense, aquí ya por último, vamos a ver lo que son técnicas e instrumentos de recolección de información. Cuando hablamos de técnicas, nosotros pudiéramos mencionar muchísimas técnicas. Son las formas que yo voy a usar para buscar información, para recolectar información que me va a servir a mí para desarrollar la investigación, el trabajo. Yo tengo aquí 5, la observación, la encuesta, la entrevista, el análisis de documentos, pero hay muchísimas. Ustedes quieren, hagan la prueba y pongan ahí en Google técnicas de recolección de información para trabajos de investigación y le van a salir muchísimas, muchísimas. Y eso es lo bueno, que tengo muchas opciones para yo encontrar la información que necesito para desarrollar la investigación. Ahora bien, cada técnica de investigación tiene un instrumento. Los instrumentos básicamente son los materiales que yo voy a utilizar para concretar ya lo que fue la recogida de información. La observación como técnica tiene un instrumento que se llama guía de observación, porque cada técnica tiene su instrumento. La encuesta, por ejemplo, su instrumento es la hoja, literal, la hoja de encuesta con las preguntas. Igual que la entrevista, tiene un cuestionario.
Puede ser una entrevista oral o puede ser una entrevista escrita, pero tiene su instrumento. El análisis de documentos también tiene que tener una guía para analizar esos documentos. Entonces, cada técnica que yo voy a utilizar para recoger información tiene un instrumento. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestra investigación de la degradación en la República Dominicana, degradación de la vida por múltiples factores, yo puedo decir, bueno, para yo recoger información en esta parte, en esta etapa del trabajo, de lo que concierne al diseño, de la investigación, yo voy a utilizar una técnica que se llama la encuesta. Pero ya yo tengo definida cuál es mi población y mi muestra, ¿verdad? Sí, son 50 personas que yo tengo como muestra ya. Entonces yo voy a aplicar una encuesta. Yo no voy a ir allí, a ese lugar, yo no voy a ir allí a San Francisco, donde sea que yo la vaya a aplicar, y a decir, bueno, yo voy a hacer una encuesta. Miren, esas son las 50 gente para la encuesta. Y déjame ahora pensar en la pregunta. No, yo no puedo ir así. Yo tengo que tener una hoja de encuesta con las preguntas que yo elaboré previamente. 10, 50, 100 preguntas, como sea, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Todo dependerá del tipo de encuesta. Entonces, tengo que tener el instrumento para la técnica. Y entonces así de esa manera yo lo puedo aplicar. Y cuando yo lo aplico y las personas me llenan la encuesta, yo recojo mi instrumento y el instrumento entonces es que me va a dar a mí la información. Aquí yo tengo la información ya recogida. Aquí yo voy a analizar esa información para en una siguiente etapa entonces mostrar resultados. Si yo voy a hacer una entrevista, yo no puedo sentarme allí a entrevistar a 10 personas sin saber lo que le voy a preguntar. Yo tengo que tener ahí una hoja con las preguntas también, una ficha donde yo tengo mis 5 preguntas que le voy a hacer a esas 10 personas. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestra, sí, estamos oyendo. Esa es una parte muy práctica. Esa es una parte muy práctica. Si yo voy, por ejemplo, Luego la yo tabulación de datos. ¿Cómo? Digo, luego la tabulación de datos. Esa información que Exacto, uno ya recoge. en la siguiente etapa, que hay una etapa de presentación de los resultados, donde ahí aparece todo ese asunto. Una cosa bellísima, bellísima, pero que previo tiene que darse todo este proceso. Yo sé que ustedes van tomando la idea, porque esto miren, es por encimita, pero al momento que ustedes se enfrentan con el trabajo, ustedes dicen, wow, pero realmente esto da trabajo, pero vale la pena, porque es una investigación suya, de usted, y usted de verdad es el protagonista. Entonces, si yo voy a analizar documentos, esa es la técnica que yo voy a elegir, o que mi equipo eligió, analizar documentos, que vamos a ir a las bibliotecas de no sé qué sitio, a buscar esos documentos que están en esas revistas, esos archivos, esos periódicos, enciclopedias, lo que sea. Yo no voy a ir allí a sentarme a revisar todos esos libros de la biblioteca entera, lo que hable de eso. No, porque eso es demasiado. Yo tengo que enfocar ese análisis. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Y para eso yo hago una guía, en una fichita. Ah, bueno, yo quiero ver, como es desde el 19 al 22, cuántos incendios, por ejemplo, ha habido por ahí en Santo Domingo, por poner una zona específica durante ese periodo. Y usted tiene que especificar en esa guía de análisis de esos documentos qué es lo que usted anda buscando. Porque si se pone a buscar todo, pues va a tener mucho, y al final usted se vuelve loco con tanta información. Porque lo que más hay es información en libros y en documentos. Entonces le dije, hay muchísimas técnicas. Aquí nada más le puse 5, pero hay muchísimas. Y le digo un dato, que estas son las más utilizadas. Realmente estas que están aquí son como las más prácticas para los investigadores y las que más usan. Probablemente, tal vez sea que no sea cierto, las que mejores resultados arrojan al final. Puede ser. Entonces, si ya la etapa 3 termina con eso. Vuelvo aquí para ver. En la etapa 3, nosotros vemos el diseño de la investigación. La investigación que ustedes están realizando tiene un diseño experimental. Esta
bueno, esta es imaginaria, pero sería experimental,